Hola mi gente, en esta sesión vamos a introducir un concepto que ha estado sonando en las últimas décadas dentro de la comunidad latinoamericana que se dedica al estudio del derecho y la ciencia política, que es el tema del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Durante muchos años, Latinoamérica siguió las tendencias constitucionales de Europa o de Estados Unidos, pero el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha venido a significar una reapropiación de los espacios institucionales, y esto siguiendo las lógicas de los problemas internos que enfrenta nuestro continente. Por nuevo constitucionalismo latinoamericano se entienden una serie de cambios constitucionales y procesos constituyentes que toman lugar entre 1990 y 2010. Estos procesos constituyentes abarcan lo que fue la Constitución de Colombia de 1991, la Constitución de Venezuela del 99, la de Ecuador del 2008 y la de Bolivia del 2009. Entonces, ¿de dónde viene este nuevo constitucionalismo latinoamericano o también lo que se llama procesos constituyentes de tercera generación? Esto sucede a partir de un cambio en el equilibrio de poderes dentro de la región. El desprestigio de las élites y la corrupción política despierta la efervescencia del pueblo que se manifiesta a través de movimientos sociales y olas de protestas contra lo establecido, contra el viejo orden institucional de Latinoamérica. Y esto también va de la mano con la incorporación de sectores políticos que estaban excluidos, como lo son los pueblos originarios. Y especialmente esto es importante en los países que mencionamos, porque tienen gran población indígena que había sido excluida del orden político tradicional. Entonces, hay una relación directa entre la protesta social, la crisis del modelo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por ejemplo, en Colombia, el proceso constituyente empieza a raíz de una serie de protestas y manifestaciones estudiantiles que vienen de parte de los estudiantes secundarios y los profesores contra la corrupción política, el desenraizamiento social y las crisis económicas y políticas que viven esos países. Después, por ejemplo, el proceso de Venezuela de 1999 también surge a partir de la pérdida de legitimidad de la constitución que fue firmada en 1961 en un acuerdo de los partidos políticos de ese entonces, que es el Pacto de Punto Fijo. Bien, sucedió que estos partidos políticos fueron perdiendo legitimidad por casos de corrupción y porque no funcionaba una sana competencia electoral en esa democracia. Por tanto, estos partidos perdieron su legitimidad y la Constitución del 61 también. Si a eso se le suma la crisis social y económica, encontramos el origen de esta nueva Constitución de Venezuela de 1999. En Ecuador, la inestabilidad política y económica había llegado a la dimisión de 3 presidentes antes de que Correa llegara al poder, con la promesa de un nuevo proceso constitucional inspirado en los movimientos sociales y los movimientos indígenas. Y por último, en Bolivia, en 2009, también tenemos una corrupción política y una serie de políticas privatizadoras que empiezan a hacer mella en el tejido social, sumado a la exclusión de los pueblos originarios, que terminó por provocar grandes movilizaciones populares como lo fue la Guerra del Agua o la Guerra del Gas, hasta la llegada de Evo Morales al poder para darle voz a esos pueblos que habían sido excluidos. Y eso termina en lo que fue la Constitución de 2009. Ahora, estos procesos relacionan una reacción en forma de movilización popular y la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos que reaccionan contra un orden político neoliberal que privatiza ciertos sectores sociales, y también una reacción contra la corrupción política y un sistema que se ve no representa los intereses de la sociedad. Así, el nuevo constitucionalismo latinoamericano viene a ser un nuevo pacto social, una nueva forma de concebir la política en el territorio latinoamericano. Pero, ¿cuáles son las características de este nuevo constitucionalismo latinoamericano? Y sobre todo, ¿es tan nuevo como dice el nombre? ¿O es al contrario, retoma elementos antiguos y agrega cosas nuevas? Pero, ¿podemos hablar como paradigma de un nuevo constitucionalismo latinoamericano? Eso lo veremos a continuación. Bien, si recuerdan nuestros videos anteriores, habíamos dicho que todas las constituciones se dividen en una parte orgánica y una parte dogmática.
La parte orgánica es aquella que regula el ejercicio del poder y las instituciones que conforman el Estado, y la parte dogmática es aquella que establece los principios de la institucionalidad del Estado, los derechos y los deberes de las personas. Vayamos con la parte orgánica. El constitucionalismo latinoamericano tradicional se ha caracterizado por, desde el siglo XX, desde el siglo XIX, tener presidentes fuertes. La figura del presidente en Latinoamérica es muy fuerte en relación al poder legislativo o el poder judicial. En eso, Latinoamérica se aleja de la lógica del modelo original, que es el modelo de los federalistas de Estados Unidos, donde el presidente, el poder legislativo y el poder judicial estaban en un equilibrio de poderes. En Latinoamérica esto no sucede. En Latinoamérica los presidentes siempre han tendido a concentrar una cantidad de poderes que los hacen similares a la figura del gobernador en la colonia. Entonces, esta concentración de poder en el presidente, el nuevo constitucionalismo latinoamericano no la elimina. Los presidentes de estas constituciones también son extremadamente poderosos. Así, el nuevo constitucionalismo latinoamericano viene a ratificar y a continuar con la tradición del hiperpresidencialismo, pero introduce una novedad, que son los mecanismos de democracia directa, es decir, aquellos mecanismos mediante los cuales nosotros, los ciudadanos, podemos influir en el proceso político adicionalmente a lo que hacemos regularmente en las elecciones. Por ejemplo, en nuestro sistema chileno nosotros podemos votar por nuestros representantes una vez cada 4 años. Pero en las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, como por ejemplo la de Bolivia, uno puede juntar firmas para hacer un referéndum contra una ley. Es decir, imaginen que el Parlamento aprueba una ley y que esa ley a nosotros no nos gusta. Podemos juntar firmas y la Constitución nos da una figura legal que es el referéndum para ver si podemos votar esa ley o no votar esa ley, es decir, aceptamos o rechazamos esa ley. Eso se hace a través de un plebiscito. Se acepta esta ley, se rechaza esta ley. Los mecanismos de democracia directa les brindan nuevas herramientas a los ciudadanos para participar en la política de su país. Ahora, es paradójico lo que sucede acá, porque por un lado tenemos concentración de los poderes políticos en una figura como el presidente, y por otra parte tenemos un mecanismo democrático de democracia directa que lo que hace es dispensar ese poder. Entonces lo que hay acá es cierta contradicción entre una forma de entender el poder como concentrado y otra forma de entender el poder que viene desde abajo hacia arriba, es decir, del pueblo hacia el sistema político. Esto abunda en las constituciones de este tipo. Por ejemplo, en la parte dogmática tenemos estados sociales, es decir, estados que reconocen ciertos derechos económicos, sociales, laborales, etc., como el derecho a vivienda, el derecho a la salud o el derecho a la educación. En eso, el nuevo constitucionalismo latinoamericano tampoco es nuevo, sigue las tendencias que habíamos visto anteriormente en el Estado social. Pero, aquí vienen las novedades del nuevo constitucionalismo latinoamericano, se introduce la figura del Estado plurinacional, es decir, ya no se concibe un Estado-nación como solamente una nación, sino que se reconocen las diferentes naciones que habitan el territorio nacional. Es decir, estos estados reconocen más de un pueblo, y así las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano le brindan reconocimiento formal y legal a los pueblos originarios, les dan un derecho a autodeterminarse, un derecho a sus territorios y un derecho a su cultura, como su idioma. Esta es la novedad del nuevo constitucionalismo latinoamericano, la figura del Estado plurinacional. Otra novedad que introduce el nuevo constitucionalismo latinoamericano es un nuevo catálogo de derechos especiales que no están contemplados en el debate tradicional del constitucionalismo, como puede ser, por ejemplo, el derecho de la naturaleza en la Constitución de Ecuador. Que ojo, las constituciones suelen reconocer un derecho al ser humano para desenvolverse en un medio ambiente sano. La Constitución lo que hace es reconocer el derecho de la naturaleza o Pachamama, es decir, el derecho de la naturaleza como sujeto de derecho, para poder desarrollar sus propios ciclos vitales sin la interferencia humana. Bien, entonces el sujeto de derecho cambia, no es solo el humano, es la naturaleza o Pachamama.
Y la Constitución de Bolivia reconoce el derecho de los animales a desarrollar sus propios ciclos vitales en un medio ambiente sano. Eso también tiene repercusiones en lo judicial, como por ejemplo el derecho a la libertad de los animales. En Bolivia, siguiendo esta ley, interpretando esta ley, un animal no puede ser enjaulado, salvo por otros motivos, como por ejemplo que tenga que ir al veterinario o por su propia seguridad. Pero siguiendo el cauce natural de las cosas, esta Constitución también cambia el sujeto de derecho desde el humano hasta el animal. Eso repercute en la dieta de una persona, por ejemplo, que sea vegetariana, que sea vegana. El Estado obliga a las personas a ser vegetarianas o veganas. No realmente. En estas constituciones, al menos, esa no es la interpretación que se hace de los derechos animales, y de hecho la vida de muchas personas consiste en ese tipo de dieta y en vestirse con pieles de animales. Recordemos que aquí lo que hay es una concepción también indigenista, ya que depende de la cultura de esos pueblos y de cómo se desarrolle. Ahora, eso vendría a ser nuestro nuevo constitucionalismo latinoamericano. Nos damos cuenta que hay elementos de continuidad, como podrían ser el hiperpresidencialismo. También ampliamente las constituciones de Latinoamérica han tenido un catálogo de derechos grande. Eso también se mantiene aquí. Entonces, las dos características del constitucionalismo latinoamericano clásico, el hiperpresidencialismo y grandes catálogos de derechos, continúan en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Lo que se agrega son elementos clásicos del constitucionalismo social, como lo son los mecanismos de democracia directa, y una contribución desde el territorio al constitucionalismo, como lo son los estados plurinacionales y estos nuevos catálogos de derechos que agregan sujetos de derechos a la Constitución y al debate sobre los derechos, como vendrían a ser los animales o la naturaleza. Ahora, unos comentarios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano es que la Constitución termina teniendo amplios apartados de derechos, y eso también repercute en la democracia. Si entendemos la democracia como el poder popular y la Constitución como límites al poder, lo que sucede cuando vamos agregando más y más derechos y vamos alargando las constituciones es que ese espacio donde el poder popular se puede materializar termina reduciéndose. ¿Por qué? Porque se trasladan los temas del debate público desde la voluntad del pueblo a las normas de la Constitución y el espacio judicial. Conforme las constituciones se van tornando más largas y van teniendo más cláusulas, la interpretación judicial y el rol de tribunales judiciales o el tribunal constitucional se va haciendo cada vez más importante. Entonces, agregamos derechos, pero a su vez nos vamos atando un poco las manos. Es como la metáfora de Ulises con las sirenas, que Ulises se amarra al palo, al mástil del barco, para no saltar. Con la Constitución pasa algo similar. El pueblo decide en este espacio, en este proceso constituyente, todo un catálogo de derechos y de organizar el poder que después va a restringir su propio actuar. Entonces, esa distinción entre el constitucionalismo y la democracia es importante. Constituciones más largas aumentan las atribuciones del Poder Judicial y su importancia en el debate político, a su vez que reducen cierto poder popular, porque hay cosas que ya no se pueden hacer. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Depende. Realmente no se puede juzgar en esos términos todavía porque es un movimiento muy joven. Pero es importante entender eso, porque nos va a dar paso al debate del neoconstitucionalismo y las formas en las que el Tribunal Constitucional va tomando importancia en estas nuevas maneras de entender la Constitución y el derecho. Bien, todos estos temas, sin embargo, los vamos a ver en próximas sesiones. Muchas gracias por asistir.